público. El siguiente programa de opinión tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 15 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestra primera invitada. La ONU celebra hoy que la población mundial alcanzó los 8.000 millones, y esto lo tomo de agencias de noticias, es información que se ha conocido a lo largo de la jornada, muy tempranito. Naciones Unidas celebra hoy de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8.000 millones de habitantes, una fecha que para su secretario general Antonio Guterres merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y la crisis por la que atraviesa. Y sacamos a colación esta noticia para abrir al día de hoy con información de la agencia EFE, porque, Venezuela va en contravía, producto de la crisis. Me refiero desde el punto de vista demográfico, y así lo arrojó recientemente la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay datos estremecedores. La población venezolana al año 2022 se ha estimado en 28,3 millones. Somos menos porque casi 5 millones, esto lo tomo de la ENCOVI, de personas dejaron el país desde el año 2015, pero también porque se incrementó el número de defunciones y tenemos un déficit de nacimientos. La estructura demográfica cambió abruptamente por la pérdida de personas en edades jóvenes, lo cual modificó los índices de envejecimiento y de carga demográfica. Perdimos las ventajas del bono demográfico que suponían contar con el mayor volumen de población en edad de trabajar, que podía significar un factor de potenciación del desarrollo. Difícilmente vamos a recuperar, dice la ENCOVI, la población perdida. No es probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido. Mientras el mundo crece, nosotros, lamentablemente vamos en contravía. Una de las razones tiene que ver con la crisis económica. Ayer el tipo de cambio superó la barrera de los 9 bolívares. De hecho, cerró en 9,31 bolívares por dólar según el Banco Central de Venezuela. El paralelo está por encima de este valor, roza los 11 bolívares. Y el salario mínimo, las pensiones, se ubicaron ayer en 13,9 dólares mensuales. Traten ustedes de vivir con menos de $1, lo hemos dicho, diarios, prácticamente 50 centavos de dólar. Una de las razones de la migración. Probablemente por esto el oficialismo no está dispuesto a unas elecciones libres. Esto lo decimos nosotros. Ayer el vicepresidente del PSUV decía, apoyamos el diálogo para que levanten las sanciones. Esto lo tomo de Monitoreamos. Bienvenido el diálogo, esto está entre comillas, para que levanten las sanciones, para que nos devuelvan nuestro oro, para que desbloqueen nuestras cuentas, dijo en rueda de prensa transmitida por BTV. Sin embargo, advirtió que debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros, esto está entre comillas, sentarnos al diálogo, a dialogar con cualquier persona, no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar. No. Eso no está contemplado en ninguna parte. Y efectivamente esa es la posición de un sector, yo les diría que todo el chavismo, ¿no? Pero de un sector que acude a estas negociaciones. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy con alguien que estuvo en primera persona en el marco del encuentro en París. Por cierto, hoy se instala la Comisión Nacional de Primaria de cara al proceso interno de la plataforma unitaria. Pero enseguida le damos la bienvenida y iniciamos conversación con nuestra primera invitada la mañana de hoy.
Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a discutir, además conoce detalles sobre la situación que nos interesa. Andreina Flores es periodista venezolana en París. Andreina, un gusto saludarte y gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mariale. Siempre es un gusto conversar contigo. Qué bueno verte. Igual, la verdad, mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros de este encuentro oficioso entre delegados de la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro en París, con la participación de Argentina, Colombia y Francia. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Bueno, fíjate que toda esta situación, toda esta idea de la reunión vino desde días atrás, desde el famoso estrechón de manos entre Emmanuel Macron y Nicolás Maduro, que causó controversia no solamente en Venezuela, por supuesto, sino también aquí en Francia, ¿sabes? El hecho de que se hiciera ese acercamiento, pues ya movió las bases de mucha gente. Y bueno, de alguna manera se interpretó como, como un gesto de realpolitik, Mariale, es decir, bueno, vamos a la práctica de Emmanuel Macron, que hace 5 años pues tildaba al gobierno de Maduro como una dictadura y ahora, bueno, le estrecha la mano a Maduro porque estamos en una crisis energética, Mariale, con la guerra en Ucrania, que ha hecho que el gobierno de Francia se acerque a regímenes que están cuestionados a nivel de democracia, pero que, bueno, son fuente de energía que se necesita en este momento, ¿no? Macron se ha acercado, por ejemplo, al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, le está estrechando la mano a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, hay, digamos, esos acercamientos. Luego, pues sí, se habló de esa reunión, estuvo muy en veremos durante varios días hasta que por fin las dos partes confirmaron, llegaron aquí a París, estuvieron reunidas efectivamente en ese evento que se llamó el Foro de París por la Paz. Y bueno, ahí estuvo el presidente Emmanuel Macron dirigiendo la reunión, estuvo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estuvo el presidente Gustavo Petro de Colombia, que fue el gran impulsor de esta reunión, Mariale, y que está convencido de que el camino para arreglar las cosas en Venezuela es definitivamente el diálogo. Ahora bien, ¿qué fue lo que se dijo en esa reunión? ¿A qué conclusión se llegó? Pues no mucho. Desde el principio, incluso la delegación de oposición, Gerardo Blay, dijo que no se trataba de una reunión de negociación como tal, sino de una reunión de acercamiento, una reunión de bajar tensiones, de comenzar a discutir los temas que se discutirán próximamente en las negociaciones en México, pero que en esta primera reunión en Francia no se iba a realizar una negociación como tal. Sin embargo, los intereses de cada parte están claros, o los puntos que son importantes para cada delegación están claros. Por parte del gobierno, Jorge Rodríguez, pues dijo que él necesitaba quitarse más de 700 sanciones de encima, porque lo sentía como más de 700 revólveres apuntando a su cabeza antes de negociar, que para sentarse necesitaba quitarse esa presión de encima. Y por el otro lado, pues Gerardo Blay habló, pues sí, de una liberación de los presos políticos, de aprobar mecanismos para que la cotidianidad del venezolano se aliviara, por supuesto. Entonces, digamos que estas son las dos visiones con las que llegaron las delegaciones de oposición y gobierno a Francia. Pero todo se va a decidir en México, no en París. Justo quería preguntarte, porque te seguimos en tus redes sociales. Tú trataste de precisar a Jorge Rodríguez sobre una fecha para el reinicio de negociaciones en México. Eso no ocurrió. Y yo te pedí un comentario de la información que pudiste recoger ya después de las declaraciones ante los medios de comunicación. Pues mira, por parte de la delegación del gobierno efectivamente no hubo una confirmación de fecha, por parte de la delegación de oposición tampoco. Los comentarios que nos pudieron hacer, digamos, tras cámaras, fue que querían que se concretara este año, pero que eso no estaba garantizado. Entonces yo apuntaría a que esas fechas se van a concretar más bien para el año 2023. No te lo puedo decir con firmeza ni con seguridad, pero viendo que todavía pues están en discusiones, en conversaciones para fijar esa fecha y viendo la proximidad del mes de diciembre y todo lo que eso implica, podría ser que la fecha se fijara para el año que viene. Sin embargo, estamos atentos a los anuncios oficiales que ellos pudieran hacer. Jorge Rodríguez decía, estamos dispuestos a un acuerdo general siempre y cuando levanten las sanciones económicas y personales
contra el régimen venezolano. Lo hemos venido discutiendo con otros invitados y la verdad, bueno, ellos van por un acuerdo de máximo, ¿no? Y yo te pedí un comentario porque, entre otras cosas, le decíamos al embajador Diego Arria, las sanciones es justamente lo único que ha obligado al régimen de Maduro a sentarse en una mesa y discutir una posible transición a la democracia. Te pedí un comentario sobre este punto en específico. Bueno, mira, por ahora el levantamiento de sanciones en lo que concierne a la Unión Europea no está planteado. De hecho, como tú debes saber, Mariale, las sanciones se renuevan automáticamente a menos que la Unión Europea o el ente o el país que haya decidido esas sanciones diga no, esas sanciones no van más, se suspenden. Pero ese no ha sido el caso. La Unión Europea renovó las sanciones contra los funcionarios venezolanos. Y por ahora no está planteado ese levantamiento. Yo dudaría mucho que si la delegación del gobierno venezolano pide el levantamiento de sanciones para sentarse a negociar, la Unión Europea ceda en ese sentido. Yo pienso que el levantamiento de sanciones es uno de los temas a discutir en esa mesa de negociaciones, pero no va a ser una condición prenegociación. Y eso creo que hay que tenerlo un poco claro porque, como tú dices, es una manera de presionar, es una manera de que la delegación del gobierno se siente a negociar, se siente a dialogar. Entonces, pienso que va a haber pues varios puntos de discusión. Pienso que se va a hablar pues también de la liberación de algunos presos políticos, obviamente, por parte de la oposición. Y creo que, bueno, tiene que haber un intercambio, o sea, en qué cedes tú, en qué cedo yo y cómo nos vamos a ir entendiendo, porque otro de los puntos es la realización de elecciones libres y garantizadas, ¿no? A nivel de transparencia. Entonces, ese punto también es muy importante. Y yo pienso que la única herramienta que tiene la oposición en este momento para negociar es justamente esas sanciones, ¿no? Vamos a ver en qué cedes tú y yo hago, digamos, el lobby político en la comunidad internacional para que esas sanciones se levanten, pero sentémonos a conversar. Es curioso lo que mencionas de los derechos humanos. Tú tratas de precisar a Jorge Rodríguez sobre el tema de los presos políticos y la respuesta de él es, bueno, estamos conversando sobre un acuerdo social, en el área social, y yo te pedí un comentario sobre este punto específico porque en general da la impresión que el tema de derechos humanos y presos políticos públicamente al menos no fue lo prioritario. ¿Qué opinas tú? Bueno, en realidad pienso que la delegación de la oposición pues sí lo plantea. Como te digo, no hubo una negociación concreta como tal sobre los presos políticos. Es verdad que Jorge Rodríguez habló de un acuerdo social, sin embargo no especificó exactamente de qué se trata ese acuerdo social. Se habla tras bastidores, y esto es una cosa que no es oficial, es extraoficial, de la creación de un fondo que pudiera justamente pues, aliviar, como te digo, la cotidianidad del venezolano a nivel de alimentación, a nivel de salud, a nivel de los aspectos básicos de la vida en Venezuela. Sin embargo, esto no tendría que ver con los presos políticos. Entonces, yo pienso que eso es algo que se va a tocar en México, que se va a negociar en México y que por ahora pues, no está realmente en la mesa como tal para una negociación. Pienso que todos esos puntos, los puntos fuertes, se van a decidir en México. Andreina, voy a abusar un poquito de tu tiempo. Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que dijo Gerardo Blay, porque también tú lo precisas a él, tuviste la oportunidad de intercambiar unos minutos y sobre la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de decretar una amnistía total en nuestro país. Él respondió, no son pactables amnistías para violadores de derechos humanos. Al regreso yo te pediría un comentario. Ya venimos. Te escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversando con la periodista venezolana Andreina Flores. Se encuentra en París y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Y yo te dejaba una inquietud acerca de los derechos humanos. Andreina, tú precisabas a Gerardo Blay, jefe de delegación de la Plataforma Unitaria, sobre este tema en el marco de la polémica propuesta que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de decretar una amnistía total en nuestro país. Él dijo que esto no forma parte de la agenda de negociación. ¿Es así? Te escuchamos. Bueno, tengo entendido que no forma parte de la agenda de negociación. Tengo entendido que los puntos que sí van a estar en esa mesa, pues serían justamente la realización de elecciones, como te decía, libres, transparentes y que tengan todas las garantías de seguridad para las dos partes. Se habla también de la liberación de presos políticos, se habla del levantamiento de sanciones, pero de alguna manera, como Gustavo Petro efectivamente es el gran impulsor de estas negociaciones y de esta reanudación de las mesas de diálogo entre las dos partes, me imagino que esa idea de alguna manera se va a discutir. Ahora, como tú bien dijiste, la posición de Gerardo Blay y de la oposición venezolana en este caso es bastante firme y bastante categórica. No puede haber una amnistía para los criminales. Entonces, pienso que si se mantiene esa posición por parte de la oposición venezolana, pues ese tema tendría que o bien discutirse por meses o años o simplemente eliminarlo de la agenda mientras se habla de otras prioridades que tiene el país, que son las que te acabo de mencionar. Te voy a preguntar tu criterio personal, Andreina, como periodista, viendo, digamos, los toros desde la barrera, como dicen en España, porque lo hemos discutido con otros invitados. De hecho, el embajador Diego Arria nos decía, quien fue representante de Venezuela en Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. En esa mesa estaban sentados los intereses de Argentina, Colombia, Francia, pero no estaban representados los intereses de los venezolanos. Yo te pedía un comentario, pues ciertamente, si me permites, da la impresión que es así. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo viste luego de escuchar las declaraciones de las delegaciones y sobre todo de los representantes de la comunidad internacional? Te escuchamos. Bueno, mira, yo te puedo hablar de las reacciones de la gente ante las declaraciones de Gerardo Blay. Yo he recibido un montón de comentarios con respecto a esos videos que pude publicar y muchos preguntan, bueno, ¿quién eligió a Gerardo Blay como nuestro representante? ¿Dónde está, por ejemplo, una lista en donde los venezolanos hayan participado para llevar temas a esa mesa de negociación? ¿Dónde están los temas que a nosotros nos interesan y que tienen que resolverse inmediatamente? Y ahí volvemos a lo mismo, a salud, alimentación, a migración, por ejemplo, que hay tantos temas que se derivan justamente de ese fenómeno que, bueno, haríamos una larga lista en esta entrevista.
Entonces, yo pienso que la oposición venezolana, sobre todo desde, ¿cómo decirlo sin ser ofensiva, Mariale? La inacción del gobierno de Juan Guaidó, pienso que ha perdido mucha legitimidad, pienso que la gente, los venezolanos como tal, ya no se ven representados en esa delegación que está sentada a esa mesa de negociación y que ciertamente pues no está representando a mucha gente. O sea, está, digamos, allí porque no hay una alternativa de representación, porque si uno dice, bueno, si Gerardo Blay no me representa, ¿quién lo va a hacer? Si no es esa delegación de Juan Guaidó, ¿quién va a ser la delegación que me represente? No ha habido una elección de líderes en donde uno diga, o un líder natural, Mariale, que uno diga, bueno, no eres tú, mi líder es fulano de tal o fulana de tal, pero no lo hay tampoco un líder natural. Entonces, yo pienso que los venezolanos se sienten poco representados por esa delegación, pero al mismo tiempo, pues con la esperanza, digamos, de que pudiera haber algunos puntos en donde el gobierno pueda ceder y que eso ayude a mejorar la situación cotidiana de la gente en Venezuela, sobre todo. Sobre los intereses de Francia, tú mencionabas algo al principio. La prensa fue crítica con la actitud del presidente Macron frente a Nicolás Maduro en este foro por el clima. Y yo te pedía un comentario porque ciertamente, y lo recordamos con la audiencia, Emmanuel Macron me parece que en junio llamó a levantar sanciones a Venezuela e Irán para que pudieran exportar petróleo libremente, producto de la guerra, de los efectos de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Pero yo te pedía un comentario porque da la impresión que ciertamente los intereses económicos forman parte de todas estas negociaciones o acercamientos, al menos, de la comunidad internacional. ¿Qué opinas tú? Pues mira, sí, sin duda. El gobierno de Francia, como te decía al principio, ha hecho acercamientos con gobiernos que son cuestionados en la comunidad internacional. Es el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, a quien se le acusó desde la Unión Europea de ser el autor o aquel que comandó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que tú recordarás fue un caso muy sonado, fue un caso atroz, porque Jamal Khashoggi fue nada menos que descuartizado en una embajada saudita en Turquía. Entonces, fue un caso que estremeció al mundo, fue muy condenado, y ahora, o sea, cuando vimos nosotros la imagen de Emmanuel Macron estrechándole la mano al príncipe heredero Mohammed bin Salman, pues, ahí nos dimos cuenta de que se puede olvidar las violaciones de derechos humanos y los crímenes atroces cuando hay necesidad de energía. Entonces, está sucediendo lo mismo con Nicolás Maduro, está sucediendo lo mismo con Irán, aunque el caso de Irán es un poquito más complicado, diría yo. Pero sí, digamos que Francia y la Unión Europea en general están buscando fuentes de energía alternativas a las usuales, para cubrirse las espaldas, para cubrir el suministro de su gente, de sus pueblos, ante la guerra en Ucrania. Entonces, yo pienso que es simplemente un ejemplo de realpolitik, Mariale. Es simplemente un ejemplo pragmático de la política. Yo necesito energía y yo voy a buscarla donde esté. Tengo que ser un poco flexible en el hecho de reconocer lo que es violación de derechos humanos. Tengo que digamos, borrar un poquito la línea entre democracia y dictadura. Bueno, digamos que me hago la vista gorda, pero garantizo el suministro que necesita mi país. Esa es la lectura que se le da aquí en Francia y esa es la lectura que yo personalmente le doy a ese acercamiento. Correr un tupido velo, como dicen los españoles, ante ese tipo de situaciones que lamentablemente son atroces y son motivo de investigación ahora mismo en la Corte Penal Internacional. Andreina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos y compartir con nosotros estos minutos, detalles de esta reunión que tantas reacciones ha generado, de este encuentro en París comunitaria y el régimen de Nicolás Maduro, con la participación de la comunidad internacional, países como Argentina, Colombia y Francia. Gracias. No, por favor, gracias a ti. Te mando un gran abrazo a ti y a todo tu público. Abrazo a Andreina Flores, periodista venezolana, quien se encuentra en París. Y hasta ahora nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político en nuestro país. Pasa por París, decía Andreina Flores hace algunos minutos también. Probablemente pasará por México. Y pasa por la celebración, ¿no?, de elecciones presidenciales en Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas, la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Causa R, se encuentra en Europa. Forma parte de la delegación, por cierto, de la plataforma unitaria en estos acercamientos, diálogos, negociaciones. Diputada, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti, María Alejandra. Saludo a toda tu audiencia. Con mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, sin entrar en los detalles de la negociación, que entendemos se maneja ahora mismo con algo de reserva. Yo le pediría su comentario acerca de la posibilidad de una salida electoral, y yo inicio conversación a partir de lo dicho por el vicepresidente del PSUV ayer. Él decía, bueno, bienvenido el diálogo. Sí, efectivamente, nosotros queremos que nos levanten las sanciones, creo que eso está absolutamente claro. Y textualmente, acto seguido, decía, no se equivoquen. Debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros sentarnos a dialogar con cualquier persona no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar. Eso no está contemplado en ninguna parte. Yo le pedí un comentario, insisto, sin entrar en los detalles de esta iniciativa. La escuchamos. Bueno, gracias María Alejandra, y con respecto al comentario, obviamente no le quiero dar fuerza, porque yo más bien quiero resaltar el trabajo que se está haciendo desde la plataforma unitaria y los factores democráticos en un trabajo complejo, arduo y de construcción diario de lograr elecciones presidenciales libres, y para ello, si bien quiero resaltar la noticia de que hoy se va a instalar el comité de primarias, que tanto se había trabajado y que finalmente ya está conformado por 10 miembros de la sociedad civil, y son hombres y mujeres comprometidos con la democracia. Esperemos entonces, una vez
que se instale este comité que se va a instalar hoy en el Latillo, en el anfiteatro del Latillo, en Caracas, Venezuela, nosotros podamos tener pronto la fecha de las elecciones primarias y ya será de parte del comité de primarias quienes nos den toda la información con respecto a lo que va a ser para nosotros una acción previa a lo que va a ser el 2024 para poder tener un candidato único y apoyarlos todos para poder lograr salir de la tragedia y de sacar de los venezolanos la verdadera sanción que tenemos, que es el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, hablemos justamente del escenario electoral. Bueno, hay que decir que desde su organización, conversando con otros dirigentes, me refiero a la causa R, incluyendo a Andrés Velázquez, quien es precandidato a las primarias, no tienen mayores expectativas en torno a las negociaciones porque, bueno, el régimen de Nicolás Maduro no ha dado ninguna muestra, ningún interés, digamos, público de facilitar una transición a la democracia en nuestro país, pero de cara a este proceso interno, yo le pediría un comentario. Efectivamente, hoy se instala la Comisión Nacional de Primaria y una de las peticiones que se ha hecho es justamente establecer una fecha, no solo para la celebración de estos comicios, también de las elecciones presidenciales en nuestro país. La importancia que esto tiene en el marco de lo que estamos conversando, diputada, la escuchamos. Sí, bueno, la plataforma unitaria, ¿verdad? Es de donde salen las decisiones políticas en Venezuela, ya habla de unas posibles, de una fecha, que ni todavía no es oficial, pero sin embargo está prevista, es el 25 de junio del 2023. Y previo a ello están las elecciones primarias, ¿no? La campaña y todo lo que tiene que ver con la participación de los precandidatos y los candidatos que van a elegir a primarias, y efectivamente, como dices tú, Andrés Velázquez es nuestro candidato a las primarias para gobernar a Venezuela y para ser electo también ese candidato que pueda unir a los venezolanos. Pero en fin, como te dije, el candidato que gane va a ser el candidato apoyado por todos los factores que queremos en Venezuela, un cambio de verdad de raíz y que comience de verdad la transición a la democracia. Y bueno, yo quiero también dejar constancia de que para nosotros es muy importante particularmente todo lo que ha sido este proceso, que si bien se ha ralentizado un poco, es precisamente por la complejidad que representa la cantidad de factores políticos que forman parte de esta coalición. Sin embargo, también quiero destacar que el día de mañana en los capítulos internacionales, desde la Comisión Internacional también se están conformando las plataformas internacionales, porque esto es un trabajo de construcción y articulación y obviamente todo pasa por ordenar y articular a los venezolanos que están dentro y que estamos fuera de Venezuela. Yo formo parte de la comisión de la Plataforma Unitaria Internacional y mañana vamos a conformar los capítulos de Chile, de Colombia, de Perú, Argentina y Ecuador. ¿Esto tendrá alguna incidencia en la posibilidad de participación en este proceso interno de los venezolanos en el exterior o no, diputada? Todo el trabajo que se está haciendo es para rescatar y, por supuesto, trabajar por los derechos de los políticos y civiles de los venezolanos. Hoy los que están afuera, 7 millones, más de 7 millones de venezolanos, están siempre vulnerados de sus derechos, no solamente porque tuvieron que decidir, lamentablemente, salir del país por la propia situación, y eso está bien ratificado. Como bien sabes, María Alejandra, en las encuestas en COVID, la población venezolana disminuyó internamente, y eso se ve reflejado en la cantidad de migrantes que hoy están en Venezuela y que lamentablemente hemos visto escenas que son muy graves, dolorosas, que pasan los venezolanos que decidieron y tomaron la decisión de buscar un mejor futuro y que lamentablemente muchos han quedado en el intento, pero que igualmente el país no se los da porque el régimen no les ha dado ni ha garantizado el futuro a ellos, como también el tema de la disminución de los venezolanos, de los alumnos, de los estudiantes en las escuelas, y te dice mucho que un país sin educación es el reflejo de lo que, si también sabes, es no sé si supiste o viste, lo que pasó este fin de semana en Valencia, en la Expo Valencia, donde la moralidad y la falta de valores sigue imperando y sigue siendo el protagonista de esta grave situación social que vive nuestro país, y se refleja en esas acciones, la cual rechazamos, pero por la cual estamos luchando para cambiar y regresar a un país digno, como bien es la propuesta de Andrés Velázquez,
que está dividida en tres partes, que es dignificar a las personas, dignificar la economía y dignificar la política. Yo creo que los venezolanos en su gran mayoría queremos eso. Sobre la plataforma internacional, el tema de los venezolanos en el exterior, ¿qué está planteado, diputada? ¿Actualizar el registro, facilitar algún censo para que ellos participen? Eso en primer lugar. Y por otra parte, ¿cómo motivar a estos ciudadanos a participar? Las encuestas de opinión dicen que, digamos, no están ganados de momento a concurrir en ningún evento electoral. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate que ha pasado algo bien interesante que yo en el articular con los venezolanos que están en el exterior, si bien hay motivación de rescatar el país, pasa por rescatar sus derechos. Y eso lo estamos trabajando todos y no lo podemos negar, porque los venezolanos hemos sido violentados de nuestros derechos, no solamente dentro, sino fuera de Venezuela. Y parte de lo que ha sido la presión de lo que han hecho los venezolanos articulados y organizados en el mundo ha sido también la necesidad de rescatar esos derechos. Es cierto que hay un desinterés porque hay una necesidad también de establecerse fuera de Venezuela, porque no es fácil migrar y mucho menos en condiciones vulnerables como las que han salido nuestros venezolanos. Sin embargo, esos venezolanos que de alguna manera ya tienen algunos años fuera de Venezuela y que ya están más establecidos, han manifestado su participación y su interés. Y te lo digo desde el punto de vista de los venezolanos que han trabajado en nuestros partidos políticos y que son activistas políticos, que llevan en su vena las ganas de servir al país y ganas de servir. Tienen experiencias interesantes en los países donde se encuentran, ayudan a los venezolanos, ayudan a organizar a los venezolanos y ayudan a contactar también y hacer relaciones políticas e institucionales con los ONG que ayuden y permitan a aportar para que los venezolanos que llegan a esos países puedan recibir un calor y una orientación que tal vez ellos no la tuvieron en sus inicios. Y esos venezolanos no solamente están dispuestos a seguir trabajando por Venezuela, sino también quieren regresar al país, bien sea porque quieren regresar a vivir, bien sea porque quieren regresar, porque tienen derecho y tenemos derecho de regresar a nuestra Venezuela, pero que igualmente es importante de regresar en libertad y en democracia. Entonces yo sí creo que el liderazgo es importante, María Alejandra, y el mensaje también. Y obviamente no se puede hablar de un mensaje por aquí, otro mensaje por allá, porque los venezolanos también están descontentos y muy decepcionados del hecho de que aún no hemos logrado el objetivo, que es cambiar el régimen de Nicolás Maduro y comenzar esa transición a la democracia. Pero como siempre, yo soy optimista porque estoy convencida de lo que estoy haciendo y porque sé que hay hombres y mujeres en Venezuela y en el mundo que están comprometidos con la libertad de Venezuela. Justo quería preguntarle porque es la desconfianza lo que parece ahora mismo prevalece no solo en los venezolanos en el exterior, también en nuestro país, según algunos estudios de opinión, depende del que usted mire, de cara incluso a un proceso interno de la plataforma unitaria, y la pregunta es cómo superar este escollo, en primer lugar, y en segundo lugar, la desconfianza no solo a la dirigencia política, también a instituciones como el Consejo Nacional Electoral. La escuchamos. Sí, bueno, yo creo que parte de lo que es el proceso de primarias va a ayudar a la movilización, pero también no podemos olvidar que hay una base social de los venezolanos que sigue saliendo a la calle a protestar y a exigir sus derechos, y el hecho de que hoy hay varios candidatos que salen a movilizar el país, a motivar, eso forma parte también de lo que hoy en Venezuela se necesita, y que después de la pandemia llegamos como en un momento de neutralidad, de inacción, que evidentemente es necesaria, que no ayudó muchísimo, pero que es necesaria en este caso la motivación, que eso lo van a dar los liderazgos que hoy están en la calle recorriendo el país, y que lamentablemente, María Alejandra, no se ve, porque en Venezuela, como bien sabes, los medios de comunicación están completamente censurados o autocensurados, porque también marcan pautas para poder también proteger esa poca libertad de expresión que puede haber en Venezuela, y que igualmente es comprensible, pero que hay que hacer todo el mayor esfuerzo y el doble esfuerzo para poder informar que en Venezuela hay un liderazgo que se está moviendo y que está trabajando a construir siempre el futuro de Venezuela, sobre todo el futuro democrático. ¿Cuál es la expectativa de cara a este proceso de primarias, diputada? Se lo pregunto a usted a título personal, que se elija un candidato, se elija un líder de la alternativa, que es lo que está pidiendo, yo le diría que a gritos,
no solo el país, sino la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que los liderazgos el que gane va a ser el líder que va a escoger el venezolano que vote por ellos. Y ese candidato que se convertiría en el líder de todos los venezolanos para ir a la contienda electoral va a tener el perfil que va a decidir el venezolano que vote por ellos en primaria. Y es importante porque parte de lo que ha sido una amenaza cierta para el régimen es la unidad. Y por ello ha trabajado para desunirnos, para dividirnos, para generar desconfianza. Y también hoy el venezolano tiene mayor conciencia política, pero sobre todo madurez política y mucho más claridad de lo que quiere como liderazgo. Y eso va a depender de la hoja. Y por eso la oportunidad en primarias de escoger el candidato que va a ser el líder que va a llevar a la contienda electoral. Y que quede claro, porque así también se ha hablado en la plataforma unitaria, el candidato que gane las primarias va a ser el candidato que vamos a apoyar y que vamos a llevar a la presidencia de la República, porque esto es insostenible, cada vez es peor y obviamente nosotros tenemos que trabajar en unidad, sobre todo en cuanto a lo que es el proceso de elecciones presidenciales. Reformulo la pregunta. ¿El que resulte electo de las primarias será el vocero de los partidos de la plataforma unitaria ante la comunidad internacional, por ejemplo? Va a ser así, porque es el liderazgo que va a competir en las elecciones presidenciales y que por supuesto va a tener el apoyo de todos los factores democráticos que forman parte de la coalición y que por supuesto van a participar en este proceso. Le pregunto, uno de los puntos más álgidos que preocupa y mucho de cara a unas elecciones presidenciales tiene que ver justamente con una transición real. No solo, digamos, con condiciones propias de una elección transparente, libre, justa en nuestro país, también la voluntad de entregar el poder. Y yo le pedí un comentario, insisto, sin entrar en los detalles de estos acercamientos, tomando en consideración lo que hemos escuchado. Hace menos de 24 horas el vicepresidente del PSUV, hay un sector del oficialismo que obviamente no tiene la más mínima intención de transigir o facilitar esa transición. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, diputada? Eso no es un secreto, María Alejandra, que hay sectores radicales del PSUV que no quieren que haya un cambio de régimen y obviamente utilizan espacios abusando del poder para generar esa desconfianza y obviamente que la gente diga, bueno, si lo dijo fulanito, entonces es porque es verdad. Bueno, ellos dicen lo que ellos consideran y nosotros en todo caso sabemos que es así. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es lo que nos ocupa, que es lograr que ese proceso de primaria se logre, que logremos llegar al 2024 con las mejores condiciones para el proceso electoral y que eso, por supuesto, va a ser parte también del reto y el gran desafío que va a tener quien quede como candidato a la presidencia de los factores democráticos para poder entonces generar esa presión importante. Necesitamos un liderazgo probo, eso va a salir de las primarias y que obviamente nosotros vamos a apoyar. Y eso está en la agenda también política de Venezuela. Nosotros no podemos exigir condiciones si no tenemos la fuerza social que nos acompañe. Y también sabemos el motivo del por qué hoy los venezolanos están viviendo y están buscando sobrevivir en un país tan desmantelado moralmente e institucionalmente como el nuestro, pero que igualmente todo este proceso ayuda a empujar a la salida de la crisis y sobre todo al regreso de la democracia en Venezuela. ¿La comunidad internacional está comprometida con esto? Porque da la impresión que... No, yo sí creo que está comprometida y lo ha demostrado y el último evento es precisamente el hecho de forzar no solamente el reinicio de las conversaciones, sino el forzar a unas elecciones presidenciales libres, porque el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia y también sabe que en Venezuela no hay elecciones libres y donde el ciudadano y toda esta crisis se ha generado precisamente por la manera de cómo se ha manejado el proceso de elecciones en este país. Y hay que tener confianza, más que en la fuerza internacional, en la fuerza del venezolano, que sí quiere cambio y yo estoy convencida de que eso es así. Si empujamos todos y tenemos una ruta clara y que esa ruta se está construyendo en esta nueva fase, yo creo que sí podemos lograrlo porque hay una amenaza real, pero también hay una certeza real y eso lo sabe el régimen.
que el 80% de los venezolanos lo rechaza, y la manera que ellos saben que pueden perder unas elecciones es divididos y no teniendo condiciones electorales. Vamos a seguir trabajando para eso, y yo creo que yo estoy convencida que sí. Si no estuviera convencida, María Alejandra, no estuviera hablando hoy contigo. Finalmente, diputada, porque sabemos que tiene compromisos Sí. que cumplir, da la impresión que buena parte de la comunidad internacional que es aliada ideológicamente al régimen de Maduro está maniobrando para blanquear las cosas en nuestro país, para integrarlo de alguna manera, a pesar de las graves acusaciones o la investigación en marcha en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, entre otros señalamientos. ¿Cómo hacer frente a esta situación para alcanzar el objetivo, que es una transición a la democracia en nuestro país? La escuchamos. La fuerza real es la de los venezolanos. Y igualmente, como te digo, el mundo entero sabe qué es lo que está pasando en Venezuela. Y eso simplemente nosotros tenemos que ver desde este momento y desde la nueva realidad que existe hoy en la región y en el mundo geopolíticamente hablando, lo que significa la guerra en Ucrania con Rusia y todos esos elementos que el año pasado no existían y que hoy son una realidad. Y el mundo trabaja por sus intereses, nosotros los venezolanos trabajamos por los nuestros. Y los nuestros es particularmente el compromiso por lograr que llegue la democracia a Venezuela y que los venezolanos puedan vivir en paz y libres. Y que todo ese país que está destruido y desmantelado lo podamos reconstruir en democracia. Diputada Mariela Magallanes, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte de la delegación de la plataforma unitaria en estos acercamientos, negociaciones, diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, es dirigente de la causa R, y forma parte, nos ha dicho, de la estructura internacional de cara a la organización de esta primaria. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Gracias. Y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por este encuentro en París, el posible reinicio de negociaciones en México, la celebración de primarias. Hoy se instala la Comisión Nacional que ha sido conformada para ello. Nos acompaña en esta parte del programa, cerrando prácticamente, el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia.
Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis. Hace algunos minutos nos decía la diputada Mariela Magallanes que está consciente que la comunidad internacional tiene sus intereses, pero los venezolanos tienen los suyos, y esto en respuesta a, bueno, una pregunta que le trasladamos sobre la nueva conformación de los gobiernos en América Latina, incluso en esa mesa de París. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, ante la posibilidad o no la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que las cosas hay que verlas con una óptica que trasciende nuestro país y nuestros propios intereses, y verlo en el contexto de la gran crisis mundial que está amenazando con romper todas las estructuras del comercio mundial y generar una recesión que no le conviene, sobre todo a las grandes potencias, ¿no? ¿Qué leo yo de París? Bueno, que el cerco sobre el régimen de que tiene que ir a unas negociaciones y no a un diálogo, como dice Diosdado Cabello, tiene que tener un cambio. Tiene que haber un cambio porque Venezuela puede ser un actor necesario para la resolución de esta crisis mundial, pero no esta Venezuela que no le cree a nadie, que no genera confianza y que es el país más endeudado del planeta porcentualmente, ¿no? Entonces, el hecho que haya habido un encuentro entre Macron, Petro y Fernández, y que los tres insisten a que se reanude las negociaciones, no el diálogo, las negociaciones en México, con el objetivo de que se celebren en Venezuela elecciones libres y supervisadas, no es un tema menor, es algo que tiene significación. Si a eso le sumamos, no sabemos qué sucedió en esas 3 horas y media de diálogo y negociación que ocurrió ayer en Yakarta, en Indonesia, entre Xi Jinping y Biden. Muchos decían que eso no era posible, y sin embargo, si uno ve el tenor de los discursos de ambos presidentes y sobre todo la mención de que no va a haber una nueva guerra fría, son muy discientes porque esta crisis de Ucrania, esta crisis mundial que hay por otros factores, esta especie de intemperancia nada más en Corea del Norte, afectan fundamentalmente la estabilidad del planeta y por ende el comercio, que es de lo que le interesa en fin de cuentas tanto Estados Unidos como China. Entonces yo creo que lo que pasó ayer creo que es mucho más importante que las declaraciones por lo que uno puede oír, parte de esas 3 horas y media de encuentro entre los dos equipos de gobierno, y en el que se estableció un modus operandi de contactos frecuentes cara a cara de los dos presidentes, también cara a cara de los responsables de los diferentes sectores, para asegurar una mayor cooperación entre los dos grandes hegemones del mundo. Entonces, en la medida que eso se articula, el espacio que queda libre para las autocracias irresponsables que existen todavía en el mundo, como el caso de Rusia, como el caso de Venezuela, como el caso de Corea del Norte, y podríamos decir que en una medida, porque son muy insignificantes, el caso de Nicaragua y de Cuba, hace que su posibilidad de seguir manteniéndose a contracorriente con todas las normas del derecho internacional y todas las reglas que se establecen en el comercio mundial, tienen sus días, yo no diría contados, pero tienen sus días que van a transcurrir en una forma muy distinta. Por eso que cuando uno escucha declaraciones como la de Diosdado y en otra medida la de Jorge Rodríguez, que dicen, bueno, nosotros vamos a dialogar para que nos quiten las sanciones, yo creo que están viviendo en un mundo que no es el mundo de hoy. Hoy no va a haber eliminación de sanciones
ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni va a venir China en ayuda de ellos si aquí no se restablece una confianza en una institucionalidad renovada, con garantías para cualquier inversiones que son tal vez necesarias en áreas críticas, tanto para China como para Europa como para Estados Unidos, que es un suministro confiable a buen precio, tanto de petróleo como de gas. Entonces yo creo que aquí vemos mucho cacareo, muchas palabras, pero en el fondo pierden la perspectiva de que en este gran juego mundial somos, si acaso, pequeñas hormigas, ¿verdad? Y somos absolutamente prescindibles si no nos acomodamos a las reglas del juego. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nos interesaba mucho escuchar su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político, los escenarios que tenemos por delante, que pasan, insistimos, por este encuentro en París, posible reinicio, de negociaciones en México, la celebración de las primarias de la unidad, hoy se instala la Comisión Nacional, de cara a una eventual elección presidencial en nuestro país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chalcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.